Lectura del profeta Daniel. En aquellos días, Azarías oró al Señor diciendo: por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quien prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos los más pequeños de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipe, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, recuerda tu misericordia. Enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, recuerda tu misericordia. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, recuerda tu misericordia. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y le propuso esta parábola: se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes.
El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve contigo? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Verbum Domini. Oftentimes, when I'm preaching, A menudo cuando predico y doy ese evangelio antes de la homilía, siempre veo algo nuevo. Esta vez no pensé en la parte en que estaba ahorcando he's choking him. a su This is a hermano, a su siervo. Christian message, the forgiveness of sin. Esta es la esencia del mensaje cristiano, el perdón de los pecados. Recuerdo que estaba en clase de catecismo cuando era niño, poniéndole Or 7 times goma a los pedazos de cartón in the glitter. 77 veces o 7 veces 77. But I remember No captaba yo bien el mensaje, pero recordaba la lección, mercy. que al centro del cristianismo se encuentra la compasión y cómo tenemos que ofrecérsela al prójimo. I forgive him. That's ¿Cuántas veces debo perdonarlo? Esa es la pregunta de San Pedro. Jesús le cuenta la parábola 77. del siervo sin compasión. 7 veces 77, contesta Jesús. Así que le dice, deja de contar, deja de sacar cuentas de los pecados y del perdón. Tenemos que perdonar de corazón. Así que para los judíos 7 es el número de la plenitud, de lo completo. Significa que debemos perdonar por completo de corazón. In the scriptures for debt and La palabra en las Escrituras para la muerte y el pecado es la misma palabra. Y cuando pecamos se puede decir que el orden de la justicia se perturba, make it right. que tenemos que enderezar las cosas, tenemos que pagar las deudas de nuestros pecados. En la parábola, el deudor debía una gran cantidad al rey. As we're told, he had no way of Escuchamos que no tenía forma de pagarle. the king ordered that Y el rey ordena que él his family, his y su familia y su propiedad, probablemente hasta su perro, fueran vendidos en pago por la deuda. Todo tenía que ser vendido. we have offended God. Nosotros hemos ofendido a Dios en el pecado original colectivamente, la humanidad, y en el pecado de Adán y Eva. Grave offense against God. We don't know Ofendimos gravemente a Dios. No sabemos exactamente cuál fue ese pecado, pero causó que fueran expulsados del jardín del Edén. fallen humanity is Fue la causa de nuestra humanidad caída, ese alejamiento profundo que tenemos entre unos y otros y con la creación y con Dios. from God. A huge Una penalty due to sin. gran penalidad por el pecado. Y aparte de eso, aparte de nacer en el pecado original, cometemos pecado personal en nuestras vidas. No way we can pay that. No hay forma que podamos pagar esa deuda. Es una cantidad enorme que no podemos pagarle a Dios. No puedo saltar ese abismo y regresar a Dios y tener comunión otra vez con Él después de haberlo ofendido de esa forma. Pero la justicia es restaurada en Jesucristo a través de su sufrimiento, muerte y resurrección. Y en su humanidad, Él hace esas enmiendas. Él restaura la comunión con el Padre Celestial. Es más que suficiente en pago por nuestros pecados. Y es expresado en la compasión hacia nosotros. En Cuaresma la Iglesia nos alienta, al igual que durante el año, pero en especial en este tiempo de Cuaresma, si hemos estado alejados de la confesión, a acudir al sacramento de la reconciliación para recibir la misericordia de Dios
en nuestras vidas llenas de pecados, el mundo, nuestro prójimo, familiares, amigos, puede que no nos perdonen, pero Dios nos perdona si nos arrepentimos. Él nos prometió el perdón de los pecados a través de la compasión. Nos dejó el sacramento de la reconciliación para recibir esa misericordia, para tener ese perdón, escuchar las palabras de absolución, para conocer en fe que hemos sido perdonados y para en humildad aceptar ese perdón de Dios. Exige un reconocimiento y humildad de nuestra parte, reconocimiento de nuestros pecados y fe y humildad para creer en el perdón de Dios y aceptarlos. The man's debt is forgiven La deuda de aquel hombre es perdonada por el rey, y eso debería despertar en él un deseo de perdonar a los demás. Debería llevarlo a ser compasivo hacia los demás, pero no es así. Él his fellow brother debtor to himself who owes ahorca al que le debía, him what he owed to oprime al que le debía una deuda mucho menor de lo que le debía él al rey, y se lo entrega the choice is al verdugo. there's a choice that's presented here. La decisión es nuestra. Radiate O bien podemos irradiar esa misericordia, pay it forward, either we can podemos give that gift to others pagarla por adelantado a otros, o no, o no. Estamos llamados a cancelar las pequeñas deudas que se nos deben a nosotros. recognizing our guilt reminds Reconocer nuestra culpabilidad nos recuerda del don de la misericordia de Dios y de que debemos tener piedad de los demás. Por eso es una virtud supremamente cristiana, porque hemos sido perdonados y recibido la misericordia de Dios. Así que debe despertar en nosotros esa compasión hacia los demás. Y durante Cuaresma podemos examinar nuestra falta de perdón. ¿Qué es lo que no hemos perdonado a otros en nuestra vida? Es un mandamiento de Cristo, el perdonarnos a otros de corazón. Así es como termina la parábola. a very stark Y es un final muy dramático. Muy, unless each of you forgives you él dice, from the heart. That in the parable the guy was handed over to the torturer. So lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Es una advertencia muy seria del Señor. Cuando perdonamos a otros, les quitamos una carga de los hombros a los demás. Es un don. Si alguna vez alguien los ha perdonado a ustedes, se siente como si les hubieran quitado un peso de encima. Y a pesar que no es necesario para nuestra salvación personal que la otra persona nos perdone, es posible que no nos perdonen, go to God for that forgiveness. But if a person does forgive, uno siempre debe acudir a Dios para pedir perdón. Pero si la persona si la persona nos llega a perdonar, eso es un don hermoso, una de las experiencias más hermosas que podemos aceptar en ese perdón. in forgiving one another, Al perdonarnos unos a otros, podemos ver cuán maravillosos pueden ser los seres humanos. Realmente obramos de forma similar a Dios cuando hacemos esto. Cuando damos, recibimos. part of us must die. Sí, alguna parte de nosotros debe morir para soltar esas cosas, para dejar ese dolor. Punish them. Maybe Nosotros queremos aferrarnos del resentimiento y del sentido de venganza y rencor. En la comunidad cristiana, en la iglesia, somos excelentes en dedicarnos al chisme. Y eso es retribución, arruinar la reputación de la persona contando lo que esa persona ha hecho. Como diría Shakespeare, cobrarnos from them to take something. ese medio kilo de carne de la persona. Podemos aferrarnos a esas cosas, podemos reproducir el video una y otra vez de lo que han hecho. Y ese resentimiento que podemos acumular Can get us out of the pain. puede sacarnos del dolor que sentimos por esa herida, ese resentimiento. Esa emoción a veces nos puede sacar de ese dolor que sentimos, pero al final nos vuelve a hacer caer. No nos vuelve divinos, no nos vuelve hijos de nuestro Padre en el cielo, sino más bien se trata de revolcarnos en la carne, en nuestra Paragraph 2843. humanidad caída. Beautiful. El catecismo ofrece un párrafo muy hermoso acerca del perdón. Dice, es ahí, de hecho, en las profundidades del corazón, que todo
se ata y desata. No está en nuestro poder no sentir ni olvidar una ofensa, that offers itself to the pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo vuelve la herida en compasión y purifica la memoria the hurt. y transforma el dolor en intercesión. So forgiveness doesn't Así que el perdón no significa olvidar. No puedo obligarme a perdonar. No puedo obligarme a mí mismo a sentir de forma distinta. take that hurt Pero si tomo ese dolor God and y se lo entrego a Dios, al Espíritu Santo, puede ser transformado en intercesión para la persona. Eso es divino. Eso es obrar como Jesucristo, quien praying for us, praying fue crucificado en la cruz por nosotros y oró por nosotros, oró por sus enemigos, oró por aquellos que le hicimos. Nosotros que le hicimos esto y lo hicimos a través de nuestros pecados. Y lo toma y lo convierte en intercesión y lo convierte en un llamamiento dramático para que la misericordia de Dios needs mercy. sea concedida a esta tierra que más que nunca ahora necesita ese perdón, esa conversión, esa compasión de Dios. Así que Often confuse that. Mother Angelica used to perdonar no significa olvidar, all the time. pero no siempre es así. Es un acto de la voluntad y probablemente nos hace falta decirlo en nuestras oraciones. Yo perdono a tal o cual persona. Nada más hacer esa afirmación de quien sea que se trate. Y luego obrar basado en ello. Nuestra tentación es dejarnos sentados con nuestros sentimientos, con nuestros resentimientos y reproducir el video una y otra vez, pero estamos llamados a llevar a cabo la acción. El Evangelio según San Lucas lo deja muy patente en el sermón. To love your enemies. Love is what love does. Dice que debemos perdonar a nuestros enemigos. As he goes El amor debe demostrarse con acciones. virtue, Hacer el bien comes to mind with some hacer el bien a aquellos que nos do good. perjudica. No es lo primero que se nos ocurre, pero debemos hacerlo. Bendecir a aquellos que nos maldicen. Orar por aquellos que nos tratan mal. Do good, love Así que hagan el bien, ámenles, oren por ellos. Y luego dice, den la otra mejilla, lo cual significa no ofrecer retribución, no cobrarnos ese medio kilo de carne, as you would have them. hacer al prójimo como nos gustaría que nos hicieran a nosotros. A todos nos gustaría ser perdonados, a todos nos gustaría volver a empezar, nos gustaría hacer las cosas bien, así que ofrezcamos eso a los demás. Y en el sermón, en la Your reward planicie, en el Evangelio según San Lucas, nos dice, su recompensa será grande en el cielo y serán hijos del Altísimo. Su recompensa será altísima y serán hijos del Altísimo. Hijos del Padre en el cielo. children have the Hijos, los hijos tienen la misma naturaleza que sus padres. Recibimos esa humanidad de nuestros padres. Así que estamos diciendo, serán hijos del Altísimo, serán hijos de Dios Padre, who has a divine nature. quien tiene una naturaleza divina. Han de compartir en esa naturaleza divina. Obrarán de forma divina. And be transformed when we forgive. Somos transformados cuando perdonamos. Y eso está al alcance de nuestras manos. No nos dice esto que tenemos que ganar mucho dinero. Aquí no nos dicen que tenemos que ganar una elección o algo así, un A whole lot or do a whole lot. concurso de popularidad. No, nos dice que perdonemos a través del Espíritu, a través del poder del Espíritu Santo. Y esto es posible cuando recibimos la misericordia de Dios. Podemos comunicársela a los demás.